Si una iglesia se está especializando en hacer discípulos y en el bautismo, no debe detenerse ahí. ¿Qué deberían enseñar cada domingo en sus reuniones generales? Cada cosa que Jesús enseñó, todo lo que Jesús enseñó. Es triste cuando una iglesia está más interesada en mejorar su música que en mejorar la calidad de sus miembros. Es extremadamente triste. ¿Qué crees que le interesaría más a Dios en el cielo? Así que el hecho que tú te conviertas en un discípulo que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso está bien, pero entonces comienza la carrera, y en esa carrera debemos ser enseñados a hacer cada cosa que Jesús mandó. Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Estábamos viendo la segunda mitad de la Gran Comisión, siendo la primera Marcos 16, verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La segunda mitad está en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos esto en los últimos dos estudios. Luego continuó diciendo en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Esto es parte de la Gran Comisión. Que una vez que vayamos por todo el mundo y le digamos a la gente que son pecadores, Cristo murió por sus pecados y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo y está regresando, y Él es el único camino al Padre. Y donde encontramos personas que responden a eso, les invitamos a hacer de Jesús el Señor de sus vidas, a hacer discípulos que van a seguir a Cristo toda su vida. Los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, introduciéndolos en el misterio de la divinidad. Y no termina ahí. Es como llegar a la línea de salida de las carreras de maratón de las Olimpiadas. Incluso eso es una gran hazaña. Si te seleccionan para representar a tu país y llegas a la línea de salida de la carrera de maratón de las Olimpiadas, eso ya es una hazaña. Pero no significa nada porque eso es solo el principio de la carrera. Así que el hecho que tú te conviertas en un discípulo que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso está bien, pero entonces comienza la carrera, y en esa carrera debemos ser enseñados a hacer cada cosa que Jesús mandó. Y esto te va a tomar toda una vida. Y esto es lo que cada iglesia debería estar haciendo. Si una iglesia se está especializando en hacer discípulos y en el bautismo, no debe detenerse ahí. ¿Qué deberían enseñar cada domingo en sus reuniones generales? Cada cosa que Jesús enseñó, todo lo que Jesús enseñó. No solo unas pocas cosas seleccionadas y ciertamente nada de psicología. Es triste cuando una iglesia está más interesada en mejorar su música que en mejorar la calidad de sus miembros. Es extremadamente triste. ¿Qué crees que le interesaría más a Dios en el cielo? Por ejemplo, aquí hay una nueva iglesia que ha reunido a personas que son realmente nacidos de nuevo y que realmente quieren hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Y si encuentras que esa iglesia se concentra en la música, ¿crees que Dios está interesado en eso principalmente? Es bueno tener buena música. No estoy en contra de eso, pero es una cuestión de prioridad. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿La calidad de las personas en esa iglesia que tienen que volverse más como Cristo? ¿O que la música cada vez sea más entretenida? Y ahí ves cómo los cristianos se han alejado. Los líderes cristianos no lo han entendido. ¿Qué se supone que debemos hacer? Debemos enseñar a la gente a obedecer todo lo que Jesús mandó.
Y no podemos enseñarles cómo hacerlo si no lo hemos hecho nosotros mismos. Fíjate en la diferencia entre suponiendo que Mateo 28:20 se leyera así: enseñadles todo lo que yo os he mandado. Y aquí dice, enseñadles a hacer todo lo que yo os he mandado. ¿Cuál sería la diferencia de enséñales todo lo que te he mandado y enséñales a hacer todo lo que yo te he mandado? Veo la diferencia así. Enséñales todo lo que te he mandado significa, toma todas las enseñanzas de Jesús y enséñalas a ellos. De la misma manera en la que un hombre enseña química o física o historia. Lo ha estudiado y lo enseña. Pero enseñarles a hacer significaría que yo mismo lo he hecho primero, para poder enseñar cómo pueden hacerlo ellos también. Si no lo he hecho, sería como una persona que enseña a nadar cuando yo mismo no sé cómo nadar. Y sabes, si has entendido los principios y técnicas de la natación, puedes explicar en una pizarra a un montón de gente y no ser un nadador tú mismo. Eso es enseñarles. Y enseñarles a hacer es mostrarles en la piscina o en un río cómo se puede realmente ir por la superficie del agua y moverse de un lado a otro. Así que un líder cristiano tiene la responsabilidad de enseñar a la gente a hacer cada una de las cosas que Jesús ordenó. Y esa es una área enorme. Y eso es lo que queremos tratar de estudiar para cumplir ese mandamiento. Todo lo que intento hacer en este estudio es cumplir ese mandato de Jesús. Enseñar todo lo que Jesús enseñó. Para enseñarte a hacerlo, como yo mismo he tratado de hacerlo en los últimos 52 años de mi vida. No solo escogiendo mis mandamientos favoritos, o los que se me hace más fácil y descuidar los demás. ¿Sabes que algunos mandamientos de Jesús son más importantes que otros? Algunos mandamientos de las Escrituras son más importantes que otros. Incluso en la ley del Antiguo Testamento. Había muchos mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento. Conocemos los 10 mandamientos principales, pero había otros 603 mandamientos. Un total de 613 mandamientos. Muchos hacer y muchos no hacer. Y algunos de esos mandamientos no eran tan importantes como los 10 mandamientos. Y Jesús enfatizó eso y lo mencionó en el capítulo 5 de Mateo, cuando hablaba del menor de estos mandamientos en Mateo 5, verso 19. Utiliza la expresión el menor de estos mandamientos. En otras palabras, según Jesús, no todos los mandamientos tenían la misma importancia. Había un orden de prioridad. Algunas cosas eran más importantes que otras. Había ciertas órdenes, como ciertos tipos de comida que no debían comer en Levítico capítulo 11. No eran tan importantes como no cometer asesinato y no cometer adulterio, pero seguían siendo mandamientos. Y eso fue lo que hizo de Daniel un hombre al que Dios aceptó, porque decidió guardar esos mínimos mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas que en Daniel 1, verso 8, dice que él determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Quizás había algo de cerdo en la mesa, o algún tipo de ave que Dios había prohibido en Levítico 11. Ahora, Daniel no podía haber sido capaz de dar toda la explicación de las razones por las que Dios había prohibido esas cosas, pero decidió que si eso es parte de la ley de Moisés, aunque no sea parte de los 10 mandamientos, los cumpliré. Y allí está escrito que él mismo no se contaminó. Y Dios lo honró por eso y lo hizo un testigo poderoso en Babilonia, porque Dios vio allí a un hombre dispuesto a guardar todos sus mandamientos, que harán todo lo que Jesús enseñó. No solo escogerán lo que les gusta. En Mateo 5, verso 19, Jesús dijo, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseñe a otros,
será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Jesús no dice que irá al infierno, pero será el menos reconocido y valorado en el cielo. Ahora bien, ser el mejor en la tierra carece absolutamente de importancia. No importa. Pero ser el menor en el reino de los cielos significa que Dios Todopoderoso no piensa mucho en ti. No quiero estar en esa categoría. No me importa si el mundo no piensa bien de mí, pero quiero que Dios piense bien de mí. Se dice de Juan el Bautista que el ángel le dijo a su padre Zacarías, tu hijo Juan será grande a los ojos del Señor. Eso es ciertamente algo digno de codiciar, ser grande a los ojos del Señor. Pero ser el menor a los ojos del Señor, ser alguien a quien el Señor no tiene en mucha estima, no quiero estar en esa categoría. Y sin embargo, aquí dice que va a haber algunas personas que serán menos en el reino de los cielos, no porque no guardan los mandamientos principales, sino porque ignoran a los menores. Encuentro esa actitud entre muchos cristianos incluso hoy en día. Dicen que son cristianos del Nuevo Testamento, pero toman algunos mandamientos menores del Nuevo Testamento y dicen que esos no son importantes. No tienen que obedecer eso. No estoy cuestionando su fe en Cristo. No estoy aquí para juzgar si van al cielo o al infierno. Eso no es asunto mío. Dios es el juez de eso. Pero ciertamente digo que creo lo que Jesús dijo, de que si uno anula el menor mandamiento de todo lo que Jesús enseñó a través de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles en las epístolas, entonces será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Y en contraste con eso, ¿quién es el que será más grande en el reino de los cielos? El que guarde el mandamiento más pequeño y enseña a la gente a guardar el mandamiento más pequeño. Mateo 5, verso 19 no puede ser más claro. Está muy claro. Tu actitud, déjame decirte, amigo mío, tu actitud hacia los mandamientos más pequeños del Nuevo Testamento es lo que muestra dónde estás delante de Dios en su reino. Tu actitud hacia la obediencia. Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Esa es una señal de nuestro amor. Nadie puede decir que ama a Jesús e ignora sus mandamientos. Así que si ignoras el más pequeño de los mandamientos de Jesús, en esa medida no lo amas. Tal vez guardas los mandamientos principales, pero es tu actitud hacia el más pequeño de ellos lo que determina tu posición en el reino de Dios. Eso está muy claro. Así que cuando hablamos de todo lo que Jesús enseñó, ahora permítanme añadir una palabra más de aclaración aquí. Hay algunas personas que dicen, bueno, lo que Jesús dijo en los evangelios, eso es más importante que lo que está escrito en las epístolas, que podría ser la opinión de Pablo o la opinión de Pedro o la opinión de Santiago. O sea que si la opinión es de Pablo, de Pedro o de Santiago, entonces ¿puedo tirarlas al basurero? Entonces ni siquiera lo tendría en mi Biblia. Recortaría esas páginas y las tiraría a la basura y diría, ¿por qué quiero saber lo que Pedro pensó acerca de algo? ¿Por qué quiero saber la opinión de Pablo? Pero no lo llamaría palabra de Dios. La opinión de un hombre piadoso puede ser importante, pero no se puede decir que sea la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir que algo es la palabra de Dios escrita en la Biblia si es solo la opinión de alguien? ¿Sabes qué dijo Jesús antes de ir a la cruz en la última cena? Él dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 12, este es un versículo muy importante para que nosotros lo entendamos. En Juan 16, verso 12 dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis soportar, o no puedes entenderlas ahora. No puedes captar la importancia de ellas ahora. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Parafraseando sus palabras, lo que está diciendo es que hay muchas cosas que quiero compartir con vosotros, mis queridos apóstoles y discípulos, pero no seréis capaces de entenderlas. Quiero hablarles de todo lo que implica la vida del nuevo pacto. Quiero compartir contigo todo lo que implica tener el fruto del Espíritu, participando de la naturaleza divina.
Quiero compartir contigo lo que significa tener los dones del Espíritu Santo para servirme. Quiero explicarte lo que es el amor divino en diferencia del amor humano. ¿Qué es lo que tienen ahora? Quiero explicarte lo que significa edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo. Quiero explicarte cómo construir iglesias locales y cómo esas iglesias locales son administradas, etc. Y sobre mi segunda venida y las cosas que sucederán antes de que regrese a esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo el verdadero significado de la gracia y cómo el pecado no será capaz de gobernar sobre ti. Cuando tú estás bajo la gracia y muchas otras cosas por el estilo, si se las digo ahora, no serán capaces de entenderlas, porque no tienen al Espíritu Santo. Jesús lo sabía todo. Podía haber compartido muchas cosas, pero era como explicar cálculo a un estudiante de tercer grado. ¿Qué sabrá él de cálculo? Se le pasará por alto. Tendrá que esperar 6 o 7 años antes de poder entender cálculo. Y es algo similar aquí. El Señor está diciendo que hasta que venga el Espíritu Santo sobre ti, porque si os explica todas estas cosas será una pérdida de tiempo, como lo es una pérdida de tiempo enseñar cálculo a un estudiante de 7 años. Tiene que crecer de la misma manera. Cuando el Espíritu Santo venga, Él dijo, cuando el Espíritu de la verdad haya venido, Él os guiará a toda la verdad. Así que hay muchos mandamientos en las epístolas. Ese es el cumplimiento de Juan 16, versos 12 y 13. Es Jesús mismo hablando en las cartas de Pablo en Éfeso, Colosenses, Filipenses, Corintios, en las cartas de Pedro, Santiago, las 3 epístolas de Juan, el libro de Apocalipsis. Este es Jesús hablando las cosas que no podía hablar cuando estaba en la tierra, porque no las habrían entendido. Así que en cierto sentido, podemos decir que todo lo que Jesús enseñó incluye muchas cosas de las epístolas. Esas son cosas que él quería enseñar cuando estaba en la tierra, pero debido a la limitación en los apóstoles, él no pudo. Pero una vez que esa limitación fue eliminada, cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces él pudo enseñarles a través de Pablo, Pedro, Santiago y los otros apóstoles. Y así, si tomas todas estas cosas y luego vuelves a ese versículo, el que cancela uno de los más pequeños de estos mandamientos en el Nuevo Testamento, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Y podría decirte un número de mandamientos en las epístolas del Nuevo Testamento que muchos cristianos y líderes cristianos ignoran. Dicen que eso era para aquella época. No es para nosotros hoy en día. Eso era algo cultural, solo para aquella gente de Corinto, no para nosotros hoy. Mira, una vez que tomas esa actitud ante cualquier mandamiento del Nuevo Testamento, por pequeño que sea, entonces tendrás que dar libertad a otra persona para decir, bueno, el matrimonio del mismo sexo, eso no está prohibido. En aquella época tenían que casarse con personas de sexos opuestos, pero ahora no importa. Eso era casarse hombre y mujer. Era solo para esa época. ¿Cómo puedes evitar que esa persona diga eso? Si tú has cambiado algún mandamiento del Nuevo Testamento diciendo que solo era para ese tiempo. La homosexualidad, la gente puede decir que no está mal. En aquellos tiempos, hace 2000 años, lo estaba para aquella cultura. ¿Ves la posición insensata que adoptan muchos líderes cristianos cuando toman un mandamiento del Nuevo Testamento y dicen que era para ese tiempo? Se aplica a todo. Quien anule el más pequeño de los mandamientos de Jesús será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. No irá al infierno, pero ciertamente será llamado el más pequeño en el reino de los cielos, totalmente incapaz de ser siervo de Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús en la gran comisión? Enséñales a observar todo, y todo incluye los grandes mandamientos, los pequeños mandamientos, todos y cada uno de los mandamientos, todo lo que les enseñó a hacer y todo lo que os he mandado. Cuando miramos los mandamientos, sean grandes o pequeños, lo importante es quién lo ordenó.
En el ejército a la gente se le enseña a obedecer una simple orden como girar a la derecha o a la izquierda en el patio de armas, tan importante como ir al campo de batalla, presentarse al servicio a tal y a tal lugar. Uno puede ser un mandamiento más importante que el otro, pero ambos son igualmente importantes. La obediencia instantánea es la marca de cualquier oficial militar o soldado. Y ese es el tipo de persona que el Señor quiere en su iglesia. Enséñales a hacer todo lo que yo te he mandado. He observado que la gente tiene más cuidado en obedecer las órdenes en el ejército que en la iglesia. La iglesia se llama a sí misma el ejército del Señor, pero la mayoría de ellos no se comportan como soldados. A los soldados se les enseña desde el día en que se enlistan como reclutas a obedecer instantáneamente a todo, y no a razonar si pueden entender la razón de esa orden o el significado de esa orden. ¿Hemos cumplido esta parte de la gran comisión? El enseñar a la gente a hacer todo lo que Jesús mandó. Me parece que muy poca gente se ha tomado en serio este asunto. Veamos por dónde empezó Jesús. Algunas de las cosas de las que habló Jesús. En Mateo 4 leemos en el verso 4 la primera frase que Jesús dijo que está registrada en las Escrituras después de ser ungido por el Espíritu Santo en el bautismo. Fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo en Mateo 3, verso 16. Y luego en la tentación del desierto, al final de esos 40 días, leemos que estas son las primeras palabras que salen de la boca de Jesús en respuesta a la primera tentación. La primera tentación fue del diablo. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo 4, verso 3. Y aquí podemos decir la primera cosa que Jesús enseñó. La primera cosa que Jesús enseñó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un tema enorme en el que tenemos que pensar mucho más que en este breve tiempo. Pero quiero presentarlo en este momento. ¿Cómo vivirá el hombre? No dice que el pan no sea necesario. Jesús es muy realista. Dice que el pan es necesario. Necesitamos comida para vivir. Pero Él dice que no es solo la comida. Y también está diciendo con ello que la comida no es lo principal. Lo que es primordial es toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es toda palabra que sale de la boca de Dios? Todo lo que Dios ha dicho, sus mandamientos, sus promesas. Estas son las palabras que nosotros encontramos en las Escrituras. Cada palabra es la base sobre la que puedo vivir. Vivir de verdad. Si solo pienso en existir, entonces solo necesito comida. Pero si quiero vivir espiritualmente como Dios quiere que viva, entonces necesito cada palabra de Dios. Y eso para nosotros ha sido revelado principalmente en las Escrituras y en la Biblia. Y por eso digo que una persona que está más interesada en la comida que en estudiar la Biblia, no ha comprendido realmente cómo Dios quiere que viva el hombre. Escúchalo otra vez. Las primeras palabras que Jesús pronunció, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso Dios nos ha dado su palabra, para que sepamos cómo hemos de vivir. Y si eres un verdadero discípulo de Jesucristo, tendrás una tremenda pasión por conocer cada palabra de Dios, cada promesa y cada mandamiento. Porque esa es la única manera en que podemos vivir, en que realmente podemos vivir. Y por eso es importante entender todo lo que Jesús enseñó, si queremos entender cómo debemos vivir.
De lo contrario, solo existimos. ¿Conoces la diferencia entre existir y vivir? Cada palabra de Dios. Y no es algo que simplemente leamos. Aquí dice que sale de la boca de Dios. Dios habla constantemente. Puedo leer la misma escritura por 50ª vez y escuchar algo fresco que procede de la boca de Dios en ese versículo. Es algo maravilloso, la palabra de Dios en la Biblia. Así que quiero decirles, mis queridos hermanos y hermanas y amigos míos, que no podemos cumplir la gran comisión realmente si no buscamos escuchar todo lo que Jesús habló y enseñó, las promesas y los mandamientos que nos dio. Inclinemos nuestras cabezas en oración. Amado Padre Celestial, ayúdanos a darnos cuenta del tesoro que tenemos en la palabra de Dios que nos has dado, a valorarla y tratar de vivir de acuerdo con ella, con sus promesas y sus mandamientos para que podamos vivir de verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.